¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a esta transmisión. Sean bienvenidos también todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Y vamos a comenzar. Estamos en modo presencial. Todos los sábados a las 6 de la tarde estamos aquí en el municipio de Escobedo, para los que aún no conocen la ubicación de la iglesia. Guadalupe Victoria, número 102. Amén. Y bienvenidos a esta transmisión una vez más para todos los que recién se conectan, y utilizamos estos minutitos para que se enlisten por ahí todas las personas, todos los chicos que vienen aquí presencialmente, por favor pónganse sobre sus pies, amén. Y vamos a utilizar estos minutos para elevar una oración al Señor y pedir su dirección, amén. Gracias te damos, Señor, en esta bonita tarde. Gracias, Señor, porque tu bondad es nueva, Señor, tu bondad es maravillosa, Señor, y tú tienes misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias porque nos tienes aquí con un propósito eterno, Señor, y maravilloso, porque en tu agenda, Señor, designaste que estuviéramos el día de hoy, Señor, y gracias por darnos vida, por darnos salud y por proveer todos los recursos para estar en este lugar, Señor, unánimes, juntos, buscando tu palabra, Señor, tu consejo, pero no sin antes, Señor, cantarte y exaltarte, Señor, en nuestros corazones y bendecir tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la maravillosa, Señor, bendición de conocerte. Gracias porque nos fuiste a buscar y aquí estamos, Señor, delante de ti. Amén. Bien, vamos a alabar al Señor. Para todas las personas que nos ven y todos los chicos aquí presentes, vamos a disponer nuestra atención. Amén. Y yo te invito a que cierres tus ojos un momento, amén. Aleluya, Señor. Invocamos tu nombre, Señor, nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y ante el poderío de tu nombre, Señor, nuestro corazón se rinde a ti, Señor. Y venimos ante ti, Señor, a cantarte, Señor, a alabarte, Señor, a darte el primer lugar sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque has venido a morar, Señor, también dentro de nuestras vidas. Nos has revelado a Cristo, nos has convencido de pecado. Hemos conocido el perdón del Padre a través de tu revelación, Espíritu Santo maravilloso. Y gracias, Padre, también por mandar a tu Hijo unigénito a que muriera por nosotros, porque fuiste tú quien proveíste salvación y vida eterna y diste a tu Hijo eterno, a tu Hijo maravilloso, en pago por nuestros pecados. Te cantamos a ti, Señor Dios del universo. Aleluya. Toco a tu puerta. Dile, te esperaré, Señor. Te esperaré. Dile, llamo tu nombre. Llamo tu nombre. En ti confiaré, Señor. En ti confiaré. Vamos a decirlo una vez más. Toco a tu puerta. Toco a tu puerta. Llamo tu nombre, llamo tu nombre, en ti confiaré, yo sé, Señor, que abrirás, yo sé que abrirás, y sé que responderás. Dile al Señor, buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad.
necesidad. Dile, Señor, en mi flaqueza, y levanta tus manos. Dile, en mi flaqueza, Señor, en mi flaqueza. Declárale al Señor y dile, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza, oh Jesucristo, oh Jesucristo. Solo en ti confiaré, Señor, en ti confiaré. Dile, yo sé que abrirás, y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Una vez más, buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Aleluya, Señor. Decía el Señor a sus discípulos en Mateo capítulo 7, les advertía que tuvieran cuidado contra los falsos profetas, contra los falsos maestros. Y Él les decía que oraran, incluso desde el capítulo 6, cuando les daba el modelo de oración del Padre Nuestro, les decía que oraran de la forma en que Él les decía que deberían de orar. Y decían, no pidan para ustedes, dice, porque aún el Padre, antes del Padre Nuestro, versos antes, dice, el Padre ya sabe de qué tiene necesidad. Pero tal les decía que, entre líneas, que pidieran por la necesidad principal, que era contra el pecado. Más allá de las posesiones o de las cuestiones materiales, el Señor les decía, pidan por la primera necesidad que hay en sus almas y en sus vidas, que es el pecado. Y con este entendimiento de la palabra de Dios, yo te invito a que cantes una vez más, ahorita en unos momentos, el coro, y le digas al Señor de todo tu corazón, basándonos en su palabra: Señor, quiero pedir no como me conviene, Señor, no por lo que me interesa, sino pido, Señor, por mi necesidad, por la necesidad de mi vida, que es el pecado, que los discípulos advirtieron contra esto, que el pecado asediaba a los creyentes. Y pedimos, Señor, en esta tarde principalmente por esa necesidad, Señor, porque el pecado, Señor, nos asedia, la confusión, Señor, nos persigue, la persecución, Señor, de el cristianismo, Señor, se hace presente, Señor. Y te pedimos fuerza, Señor, y te pedimos fortaleza para poder, Señor, seguir siendo sal y luz de la tierra, Señor, para seguir siendo, Señor, ese estandarte, Señor, ser ese heraldo, Señor, en medio de tanta necesidad. Dile al Señor, buscaré y hallaré, buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré
llamaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Dile al Señor, en mi flaqueza, Señor, en mi flaqueza. Dile, Señor, tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza. Oh Jesucristo, solo en ti confiaré. Y yo sé aleluya, Señor. ¿A dónde más iremos, Señor, si solo en ti, Señor? Ya en muy pocos lugares, Señor, hay principios, ya en muy pocos lugares se defiende la verdad. Ya en muy pocos lugares, Señor, incluso lugares donde se debe de buscar tu nombre, Señor, poco se halla de tu nombre, Señor, poco se halla de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, ayuda y fortaleza, Señor, para seguir prevaleciendo en tu palabra, Señor. Decía el apóstol, más certera que toda voz audible, bien hacemos en estar atentos como una antorcha encendida a tu palabra, Señor, que nos es dada, a tu palabra que nos has dado, Señor, que el día de hoy tenemos al alcance aún, Señor, y podemos, Señor, escribirla en nuestros corazones, Señor. El salmista decía, oh Señor, en el Salmo 119, cuánto amo tu ley. Y tiene un propósito, Señor, el amar tu ley, Señor, que es que tu Espíritu Santo, que la verdad de este mundo se revele a nosotros y pueda vislumbrar y pueda alumbrar todo pantano, Señor, de nuestras vidas. Guárdanos, Señor, y presérvanos, Señor, para tu gloria. Aleluya. Señor, queremos permanecer en un sentido figurado, Señor, sentados a tus pies, oyendo, Señor, lo que dice tu palabra, poniéndolo, Señor, poniéndola en todo lo alto, Señor, no debajo de una mesa, sino en todo lo alto, para que alumbre a todos los que están ahí reunidos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu santidad,
transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, Señor, tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Y una vez más, ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí. Dile, aumenta en mí, Señor. Aumenta en mí. Aumenta, Señor, en nosotros tu gloria, Señor. Aleluya. Yo te invito a que demos un aplauso al Señor. Amén. Gloria te damos, Señor. Puedes tomar tu asiento. ¿Cómo están, chicos? Bendiciones, amén, gloria a Dios que están bendecidos. Chicos, hay sillitas más adelante, seguimos en formalidad, ¿verdad? En sana distancia, pero si se gustan acercar, Chuy, Alondra, son bienvenidos. Y también un saludo a todas las personas, un saludo cordial a todas las personas que nos ven a través de la transmisión. Esperamos que sea de bendición todo este esfuerzo, ¿verdad?, que se hace de llegar a los hogares, sobre todo por aquellas personas, ¿verdad?, que quisieran estar en este momento aquí, ¿verdad?, y no pueden por la situación que ya todos conocemos muy bien. Pero para los que estamos aquí tenemos la bendición de poder disfrutar, ¿verdad?, presencialmente. Pues damos gloria a Dios. Amén, ¿o no, chicos? Aleluya. Bien, estuvimos hablando hace algunos sábados acerca de la suficiencia de las Escrituras, amén, donde estudiábamos en base a la Biblia, como cualquier tema, ¿verdad?, que se expone aquí en la iglesia, que tomamos como modelo la Biblia para aprender de cualquier tema en particular, amén. Y bien, les pido también a todas las personas, ¿verdad?, en el amor del Señor, que nos ven en la transmisión, que puedan estar compartiendo el link, ¿verdad?, de transmisión, para que pueda ser de bendición. Alguna persona que tengan en mente que no conozca al Señor, pues utilicemos estos segunditos, ¿verdad?, en lo que ahorita
iniciamos. Amén. Y bien, vamos a iniciar una nueva serie que se titula La voluntad de Dios. Regularmente, en lo particular, me gusta hacerlo en forma de serie, ¿verdad? Para no extenderme mucho, para hacerlo un poco más práctico, ¿verdad? Y sobre todo ahorita que estamos en la modalidad, ¿verdad? Estamos sujetos a permanecer cierto tiempo juntos. Amén. Esto sujetándonos a las recomendaciones de las autoridades. Amén. Que todos los protocolos, ¿verdad? De sana distancia, el gel antibacterial, el cubrebocas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Amén. Pero bueno, bienvenidos una vez más a todos los que se conectan y a todos los que van recién llegando aquí. Bienvenidos. Bien, voy a dar un pequeño preámbulo, pero saquen sus Biblias, por favor. Somos una iglesia, ¿verdad? Que decíamos hace algunos sábados, ¿verdad? Que no imaginamos un estudiante de medicina, un estudiante de ingeniería sin su libro de ingeniería, sin su libro de medicina, ¿verdad? Por lo tanto, también no imaginamos un cristiano sin su palabra, ¿verdad? Sin su escritura, ¿verdad? Porque entonces, ¿a qué es lo que vinimos, verdad? Sería lo primero que nos dijera un profesor, ¿verdad? Un maestro. Entonces, si no traes tu libro, si no traes tu libreta para apuntes, entonces no vas a estar preparado para el examen. De la misma forma, ¿verdad? Que aunque tenemos un maestro que es el Señor, no lo vemos, ¿verdad? Pero creemos en Él. No lo vemos físicamente, ¿verdad? Porque Él es espíritu, pero lo sentimos, ¿verdad? Y nos dejó su palabra escrita para conocerle. Amén. Entonces, por ahí pónganle un poquito, una intermitente, ¿verdad? Y un pause, ¿verdad? Si traen su tableta, pueden bloquearla. Si traen su Biblia, por ahí dóblenla un poquito. Vamos a dar un pequeño preámbulo. Bien, el tema de la serie, repito, es la voluntad de Dios. Por muchos años, mucha gente, sobre todo, yo creo que en esta última década o en estas últimas dos décadas, se ha vuelto más repetitivo, ¿verdad? El tema del propósito de la vida de las personas, ¿verdad? Es decir, muchos, obviamente, en su mayoría jóvenes, ¿verdad? Se hacen este cuestionamiento y dicen, ¿para qué sí? ¿Para qué estoy aquí? Sobre todo cuando empiezan a entrar en una etapa de adolescencia, cuando empiezan a entrar incluso a la etapa adulta, incluso para los que ya están incursionando, ¿verdad? En formalizar su vida, ¿verdad? Con una pareja, de casarse, ¿verdad? Hay un cierto temor, ¿verdad? Aquí en la iglesia hay ciertos chicos, ¿verdad? Que ya están próximos a casarse, ¿verdad? Y hay cierta, de repente convivimos, tengo la oportunidad de platicar con ellos o convivimos y me dicen, oye Mike, es que tengo cierto temor, aún ya en esa etapa, ¿verdad? Hay ciertas dudas, hay cierta incertidumbre, ¿verdad? Hay preguntas, hay cuestionamientos de que con quién me voy a casar, para qué estoy aquí, será mi propósito ser soltero, será mi propósito ser casado, sigo viviendo, ¿verdad? Bueno, ya terminé mi carrera, ahora que sigue, ya tengo mi trabajo, ahora que sigue, etcétera, etcétera. Entonces, aún mismo dentro del cristianismo y dentro de los creyentes, ¿verdad? Hay personas que tienen este cuestionamiento. Y déjame decirte que para todo eso y todo lo demás, como dice el comercial, ¿verdad? Está Mastercard. No, no es cierto. Para todo lo demás está la palabra de Dios. Para cualquier cuestionamiento, para cualquier duda existencial, ¿verdad? Como decimos, está la palabra de Dios. Y si una persona sigue teniendo esa curiosidad, para toda esa persona que sigue teniendo, aún siendo creyente, y sigue teniendo esas dudas sobre su vida, déjame decirte una cosa, es por ignorar lo que dice la palabra de Dios, por ignorar lo que dice la Escritura acerca del propósito de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero hemos llegado al lugar perfecto, y no por ser esta ubicación, no me refiero a una dirección en particular, no me refiero al grupo de personas que estamos aquí,
sino que hemos llegado al lugar correcto en donde vamos a hallar respuesta a todas nuestras dudas, a todas nuestras incógnitas. Imagínense por qué. Porque levantamos en todo lo alto el manual de operaciones, el instructivo de vida y carrera que Dios ha determinado, que se le llama la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura. En lo que Él ha creado, el Dios de todo el universo, ¿verdad? Por el cual se sustentan todas las cosas. Él no nos ha dejado desamparados, Él no nos ha dejado ciegos, Él no nos ha dejado ignorantes, sino que nos ha dejado un manual. E insisto, toda persona, aún siendo creyente, que todavía tiene estos cuestionamientos es por ignorar lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver de acuerdo a la Biblia qué es lo que dice, cuál es el propósito de Dios. Algunos estarán preguntando, incluso en la transmisión, ¿acaso Dios tiene un propósito para mí? Yo pensaba que nomás lo tenía para el pastor. Yo pensaba que nomás lo tenía para los empresarios. Yo pensaba que nomás lo tenía para el presidente. Yo pensaba que nomás lo tenía para ciertos líderes de la iglesia. Yo pensaba. Pero déjame decirte que el Señor ama tanto, que tiene un propósito específico y particular, tiene un negocio para cada uno de nosotros. Y no me refiero a lo monetario, sino que Él tiene un propósito, Él tiene una voluntad específica. Y esto viene de la Biblia. Esto no viene a través de una persona, esto no viene a través de un sistema de pensamiento, esto no viene, como dice Colosenses capítulo 2, no es una hueca sutileza, no es una vana filosofía, no es humanismo, no es materialismo, etcétera, etcétera, sino es nada más y nada menos que, ¿qué creen? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La mente, el carácter, el propósito, hacia dónde vamos, de dónde venimos y qué intención tiene el Señor para con nosotros. Amén. Voy a mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? Ha habido jóvenes, ¿verdad?, que de repente van corriendo por la vida, ¿verdad? Van en su andar. Yo recuerdo una vez un joven, ¿verdad?, que había ido a un retiro, ¿verdad?, de jóvenes, valga la redundancia, y resbala y cae, ¿verdad? Y cae en un mapa, ¿verdad?, de la India, casualmente. Entonces él empezó, en esa temporada de su vida, empezó a buscar todo lo posible, porque pensó que ese resbalón, que esa caída, y que al haber atinado a la India, Dios tenía un propósito para él con relación a la India. Y en esa temporada de su vida empezó a hacer de todo, menos lo que debería de hacer, buscar la voluntad de Dios en la palabra. Pero humanamente y carnalmente se empezó a esforzar en muchas cosas por ir a la India, porque él vislumbraba que era la voluntad de Dios, porque él asumía y él pensaba que, se imaginaba que yo creo que Dios estaba jugando a las canicas en un dado y pum, de repente tuvo un resbalón. Y es la voluntad de Dios. Hay algunas personas, ¿verdad?, que traen una Biblia. Bueno, yo no traigo una físicamente, yo traigo mi iPad. Pero abren la Biblia como un abanico, ¿verdad? Y tienen alguna situación en su vida. No sé, elegir una carrera, no sé, elegir un negocio, no sé cómo educar a mis hijos, cómo comportarme con mis padres, cómo comportarme con mis hermanos, cómo servir en la iglesia, etcétera, etcétera. Cualquier cuestionamiento. Y abren la Biblia y como un abanico y ¡tas!, ¿verdad? Y le ponen así y hayan azul. Dios quiere que la pared la pinte de color azul. Y luego, a ver, Señor, si tú quieres que yo elija a esta persona como mi marido o como mi esposa o como mi novia, etcétera, dame una señal. Y abren la Biblia como un abanico y les den y ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y hayan cosas de ese tipo y di que sí, ¿verdad? Porque todas las cosas, hasta son muy bíblicos a veces ciertos jóvenes,
Todas las cosas ayudan a bien. Oh, el Señor me lo dijo y es una confirmación que viene de parte de Dios. Entonces, vamos a ahorita, bueno, no me quiero tratar, ahorita vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Había una vez otra chica, ¿verdad? Que tenía dudas en su mente, ¿verdad? En su corazón de elegir una carrera, ¿verdad? Entonces ella dice, híjole, pues ¿cuál cosa voy a elegir, verdad? ¿Qué es lo que debo de hacer con mi vida? Y ella dice que empezó a leer varios versículos en la Biblia y que esos versículos coincidían con la palabra espérate, espérate, espérate. Espera en el Señor. Y determinó la persona, dice, lo que el Señor me está diciendo es que me espere y que no entre a esa carrera. Le digo, wow. Le digo, mira, ese versículo que acabas de leer, le decía a la chica, que dice espérame, no se refería a esperar una carrera, se refería a otro tipo de esperanza. Y no me quisiera meter mucho en ese tema porque no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero en la teología, en el grupo de jóvenes, ¿verdad? Que una vez por mes nos reunimos a estudiar teología, ¿verdad? Y una palabrita, ¿verdad? Ahí dentro de la teología que se le llama eisegesis. Esa palabrita, hay una rama de la teología que se le llama hermenéutica y que incluso la utilizan los historiadores. La eisegesis no es otra cosa más que cuando la persona le inyecta un significado a algo que ya tiene un significado. Por ejemplo, una persona, un contador, y perdón que ponga esta ilustración, ¿verdad? Pero un contador, si lee en la ley fiscal, que es el 16%, estamos en México, por si alguna persona nos ve de otro país. Si lee en la ley fiscal, que es la ley de los impuestos para los mexicanos, y lee ahí 16%. O sea, un contador no puede decir, yo creo que es el 17, o yo creo que es el 15. O sea, como diríamos aquí en México, ¿verdad? Picudear, ser largos, ¿verdad? Ser tranzas, evadir impuestos. O sea, lo primero que le va a decir la autoridad es, a ver, ahí dice 16 y yo me refiero a esto. No, pero yo quiero que signifique 15 porque me conviene más. Entonces, con este ejemplo que te trato de decir, de la misma manera muchos cristianos toman la Biblia como si fuera un juego de dados, un juego de azar, como si estuvieran en el caliente, ¿verdad? En el Abu Dhabi o en Las Vegas y, Señor, ¿qué tienes para mí? Un 7. Y empiezan como si Dios jugara los dados de al azar con su voluntad, porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no juega a las canicas, eso decía Albert Einstein, ¿verdad? Dios no juega a las canicas con el universo. Dios tiene un plan exacto para tu vida y para la mía. Él no está jugando. Es más, lo hace visible. ¿No crees que es, dónde lo voy a hallar? ¿Dónde voy a hallar la voluntad de Dios? ¿Cuándo Dios a mí me va a hablar? Cuando pase al frente, cuando venga una persona de otro país y me diga cuál es la voluntad de Dios, cuando el líder de la iglesia me diga cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Te tengo una respuesta. La voluntad de Dios ya es explícita y está nada más y nada menos que en la Escritura. Insisto, toda aquella persona, creyente o no creyente, que cree que Dios no tiene un propósito para sus vidas y tiene dudas existenciales es porque ignora la palabra de Dios. ¿Y qué es ignorar? No la toma en cuenta. Cuando se trata de estudiar la palabra de Dios, va sin la Biblia. A ver qué se me pega. Ve así a una clase de matemáticas y no se te va a pegar nada. Y en el primer parcial vamos a estar en aprietos. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 1. El rey por excelencia de Israel, ¿verdad? Hijo de David, es Proverbios capítulo 1, eso dice en el verso 1, lo presenta, ¿verdad? Mejor dicho, se presenta asimismo el rey Salomón, ¿verdad? Como hijo de David. ¿Y quién fue este rey? Pues bueno, fue un rey que pidió sabiduría,
que no pidió riquezas, no pidió placeres, no pidió cosas físicas, sino que pidió la sabiduría que viene de Dios. Vamos a leer desde el verso 8. Aquí el libro de Proverbios ejemplifica a la sabiduría como una persona. Y vamos a ver cómo la Biblia nos dice que Dios no juega al aventón, que Dios no es un Dios que improvisa, que Dios no es un Dios de alcahueta, que Dios no es un Dios de azar. Él es un Dios perfecto y tiene un propósito maravilloso para tu vida y para la mía. Te vas a ir para atrás. Agárrate, ¿verdad? Verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu mamá, de tu madre. El verso 9 dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Verso 10: si los pecadores te quisieren engañar, no los consientas, o sea, no cedas. Verso 11: si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras cosas de despojo. Echa suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Verso 15 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos. O sea, él describe a los malos. Y estamos en el verso 15. Dice: no andes en camino con ellos. Esta es la advertencia. Dice: aparta tu pie de sus veredas, de esas personas que quieren todo rápido, que no se esfuerzan. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos creyentes, muchos que se dicen seguidores de Cristo, quieren todo fácil. Yo quiero que venga una persona y me hable y me diga qué camino debo de tomar. Pero si esa persona en toda la semana no toma la escritura en serio, decía Steve Lawson, un predicador estadounidense, que si el predicador o el líder de cierto grupo no toma la palabra de Dios en serio, las ovejas o los creyentes seguirán de la misma manera. No tomarán la palabra de Dios en serio. Y este modelo aplica para tu casa también. Si tú no tomas la palabra de Dios en serio, quizás el día de hoy eres soltero, el día de mañana, ¿qué vas a ofrecer a tus hijos o a tu esposa? Si el día de hoy no tomas la palabra de Dios en serio, y si tú, amigo que nos ves, estás casado y aún no tomas la palabra de Dios en serio, ¿qué de bueno puede haber en nosotros? Tenemos que creer que lo que tiene o lo que contiene la Biblia es lo mejor, es el modelo para tú y yo funcionar de la mejor forma en que podemos funcionar. Seguimos leyendo, verso 16, dice: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. En vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Verso 18: pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienen lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ahora sí viene lo bueno, y para los que están anotando y subrayando o señalando ahí en su dispositivo, verso 20. Esto es la médula de lo que está queriendo expresar aquí. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Ejemplifica la sabiduría. Hoy en día esta palabra ha sido plagiada, ha sido copiada. Muchos dicen: oh, ese profesor o ese maestro de la carrera tiene mucha sabiduría. Pues bueno, esa persona no tiene sabiduría, él tiene conocimiento. Pero la sabiduría es una palabra atribuible específicamente a Dios, que es la sabiduría de todo el universo. O sea, la sabiduría no es algo que se adquiere, la sabiduría es una persona, y esa persona es Dios. Y por lo tanto, a todos los que creen en Él, Él les da sabiduría cuando los creyentes pasan tiempo con Él. Entonces, de la misma forma, ejemplifica aquí a todas las personas, y más adelante vamos a leer, que el día de hoy no ponen atención. Y dicen: no, realmente no es bueno lo que Él tiene para mí. Seguimos leyendo, dice, verso 21, dice: clama, hablando de la sabiduría otra vez, en los principales lugares de reunión. ¿Cuál es esa reunión? ¿En tu casa? ¿En tu devocional? ¿Aquí en la iglesia? Por eso debes de venir ferviente, o sea, deseoso.
Y luego dice, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Esa palabra simple es la palabra tonto. Dice, ¿hasta cuándo, oh tontos, amarán la tontera? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Esto es para las personas que han desechado la palabra de Dios. Hablamos hace algunos sábados de la suficiencia de las Escrituras. Pablo, a una iglesia a la cual él escribe una carta para amonestarlos, les dice, tú has puesto en primer lugar cualquier otra cosa que tú has considerado importante, pero déjame decirte una cosa, les decía Pablo a estos creyentes, lo más importante es la palabra de Dios. Has usurpado el lugar que debe de ocupar la palabra de Dios y han puesto cosas más entretenidas, han puesto el humanismo, o sea, al hombre en primer lugar de todos. Incluso lo vemos hasta en las canciones, ¿verdad? Quiero entregarte mis sueños. A ver, no. Tú debes de conocer el propósito de Dios, no Dios debe de conocer tus sueños. Lo correcto es, Señor, yo quiero conocer tu voluntad de Dios para mí, para mi vida. No, Señor, ven y conoce tú mi voluntad y conoce mis sueños y mis planes. ¿Te fijas cómo aún en las mismas canciones, en la misma literatura, hay muchos libros que se dicen cristianos, pero así como como Cristo tuvo un Judas, el día de hoy hay espinos, ¿verdad? Crecen junto al trigo, ¿verdad? Cizaña, ¿verdad? Crece junto al fruto que es bueno. Y vemos cómo el humanismo minuciosamente y como maquillaje, ¿verdad? Está plasmado. Verso 23 dice, vuélvanse a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, ahí viene la reprensión. Extendí mi mano y no hubo quien atendiera. Dice, sino que desecharon todo consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les viene lo que temen. Otra vez, verso 24. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano, hablando la sabiduría. Y no hubo quien atendiera la sabiduría. Es decir, no hubo quien pusiera atención. Todos en su rollo, todos en mis planes, mis deseos, mi voluntad, yo. Y la Biblia ahí arrumbada. Y la palabra de Dios en un rincón. Y la oración allá cuando cumpla años. Y la oración allá antes de comer. O cuando esté en problemas. Y realmente esto se ha infiltrado y esto es grave porque muchos creyentes no toman la palabra de Dios en serio. Lo ves en sus actos. Toman la oración como un apagafuegos. Y eso es lo que está diciendo aquí, dice la sabiduría. Estamos leyendo en el verso 26, dice, también yo me reiré en su calamidad. Es por eso que Dios no actúa de esa manera. Dios es un Dios con propósito, es un Dios perfecto que tiene todo específica y matemática y perfectamente calculado. Por eso cuando una persona dice, yo le hice así a la Biblia, y hallé, ayúdate que yo te ayudaré. A ver, eso ni siquiera viene en la Biblia. Dios no endereza jorobados. A ver, eso tampoco viene en la Biblia. Los tiempos de Dios son perfectos. A ver, estás hablando de cosas como la mujer aquella, ¿verdad? En el libro de Juan, ¿verdad? Que se acerca al Señor. Pero tú como siendo judío me pides a mí agua. Dice, nosotros tenemos a nuestro padre Abraham y empieza a hablarle de cosas de los judíos y el Señor Jesús la reprende así en corto. Él dice, a ver, ustedes adoran lo que no conocen. Y el día de hoy la gente, amén, gloria, ¿verdad? Hágase tu voluntad, ¿verdad? A ver, y como en el caso de esa mujer, ¿verdad? El Señor Jesús les diría, a ver, ni siquiera sabes qué significa amén. No intentes adularme, ¿verdad? Con tus palabras bonitas y creyendo que repitiendo las cosas va. ¿Por qué? Porque la sabiduría se burlará de ese tipo de personas.
Por eso el día de hoy la gente juega a los dados con Dios, o cree jugar a los dados con Dios. Dice, Señor, hágase tu voluntad. Señor, que se caiga esa silla si quieres que ande con esa chava. Señor, que se caiga que me parte un rayo. Y ven que no desparte el rayo y siguen haciendo esas cosas, tomando malas decisiones, sin considerar la palabra de Dios. O, Señor, háblame en voz audible si quieres que haga esto. Y la palabra de Dios allá arrumbada en la... Y nunca la sabiduría va a actuar de esa forma. Aquí es lo que dice, la reprensión dice, verso 26, también yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les venga lo que temen. Verso 27, cuando viniera como una destrucción lo que temen y su calamidad llegaré como un torbellino. Cuando sobre ustedes viene la tribulación y la angustia, entonces me llamarán y no les responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Márcale al pastor, ¿verdad? Porque no sabemos qué hacer con la familia. Márcale al pastor de jóvenes o a la pastora o al líder de alabanza porque no sabemos qué hacer con este problemón. Porque ignoraron la sabiduría de parte de Dios. Es que estoy embarazada antes de tiempo, dime qué hacer. La palabra de Dios te decía que te guardaras, que eres muy joven para vivir esa situación. Y lo mejor es que lo vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Que venga a la familia con gozo, que tengas sustento, que tengas un marido, que el niño tenga padres, etcétera, etcétera. Ay, no, la respuesta es, qué anticuado, el Señor no se acomoda a este año 2020, pero el Señor es inmutable. El Señor ni siquiera habita en esta dimensión, Él habita en la eternidad. Por eso es que Él no está involucrado en nuestros sueños. Nosotros debemos de involucrarnos y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Si no va a pasar esto. Y luego de repente, ya cuando menos lo piensas, ya tienes 25, 26 o lo que tengas de edad y te casas, a la torre, ya estoy casado, avísenme que ya estoy casado. ¿Qué se hace en estos casos cuando mi esposa se siente mal? Pues se ora, actúas como el modelo de Cristo, que Cristo amó a la iglesia y se dio su vida. ¿Y cuál es ese modelo que dio a su vida? Entonces una persona que se casa debe de asumir que el día que te casas vas a morir. Obviamente no me refiero a un suicidio, decía un amigo, un autosuicidio, no me refiero a eso. Que se quiten la vida, no, es mandilón, ¿verdad? Ya no lo van a dejar salir. No me refiero a ese tipo de cosas, porque en esencia nos volvemos mandilones, ¿verdad? Y las mujeres se vuelven a lo que diga el marido, ¿verdad? Eso es lo que el modelo bíblico, ¿verdad? Realmente el mundo ha desvirtuado el modelo, ¿verdad? Y lo hacen ver malo. Claro que hay matrimonios tóxicos, ¿verdad? Pero no es el tema, no vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Va a decir la persona, como está diciendo aquí. Dice, entonces yo me reiré, dice la sabiduría. Dice, porque hay personas, de la misma forma, Pablo le dijo a unos creyentes, debiendo ustedes de ser maestros, dice, tienen necesidad que se le hablen como niños chiquitos. Me decía una persona, es que estoy orando para ver si Dios contestó esto. Ok, pero la oración no sirve exactamente para eso. La oración tiene un propósito y viene aquí. No es algo que yo piense, algo que se me ocurrió, algo que escuché. Viene aquí escrito. Lo que tú necesitas es tomar decisiones en base a la palabra de Dios. Como dice el Salmo capítulo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en el Señor, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ok, yo sé que el corazón es engañoso, ¿verdad? Dios abomina, ¿verdad? 7 cosas Él odia. Y más aún 6 cosas, perdón. Y más aún 7, el corazón perverso y engañoso. Pero si tu corazón, que es el centro de tus emociones, tú volteas constantemente a la oración, como Dios quiere que ores. Tú volteas constantemente a estudiar la Biblia, a leerla, a devorarte este libro. Entonces, ese corazón ya no es perverso y engañoso. Deleítate en tu corazón.
¿Quieres andar con esa persona? ¿Qué te dice la palabra de Dios? Si tú eres una persona que principalmente te preocupas por los principios de Dios, escribía el salmista en el Salmo 119, oh Señor, cuánto amo tu ley y por cuanto tus mandamientos estuvieron en mi corazón, pude no pecar contra ti. Anda con esa persona. Compra ese coche. No, es que yo gano 10,000 y la mensualidad que me toca dar es de 30,000. Y no, ¿sabes qué, bro? Yo te aconsejaría que mejor hagas algo, a un estudio financiero y de acuerdo a tus capacidades. No, es que no tienes fe. Dios no actúa de esa manera. No podemos tentar a Dios. Dios no es alcahueta de la torpeza de las personas, de la ignorancia de las personas. Entonces, volvemos al tema principal. La voluntad de Dios, chicos, el propósito de Dios es explícito. Chuy, Dios tiene un propósito para ti especial. Yo no lo sé. Dice viene aquí en la palabra de Dios. Hoy Dios tiene un propósito de Dios para ti y para mí y para todos. ¿En dónde viene? Aquí. Vamos a conocerlo. No es algo que Dios esté así ocultándolo, ¿verdad? No es algo que el Señor esté diciendo, pues a ver quién se lo dice, ¿verdad? A ver dónde lo haya. No, está explícito en la palabra de Dios. Está expuesto. No está oculto. Ninguna persona puede venirnos a decir cuál es el rumbo o el propósito de nuestras vidas. En el Salmo 1, el salmista, no quiero que vayamos a las citas para ahorrar un poquito de tiempo, pero ya muchos lo saben, ¿verdad? Él advertía, dice, no se junten con malos, no anden en esos caminos, como lo que acabamos de leer también del rey Salomón. Dice, porque será bienaventurado, o sea, será bendecido. Dice, porque no estuvo en camino de pecadores. Y en el verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Oye, amigo, ¿qué debo de hacer con esta chava? ¿Qué onda? O sea, ¿ando con ella y con la otra a la vez? ¿O qué onda? O sea, oye, pues yo soy casado, ¿verdad? Pero hay una chava que soy compatible con esa chava, ¿verdad? Porque siento que ya no hago clic con mi esposa. Y le preguntan a una persona ajena al camino de Dios, ¿verdad? ¿Qué le va a decir esa persona? No, hombre, pues dale para adelante, ¿verdad? Échale ganas, ¿verdad? Eso es pero si esa persona va a la Biblia, me decía una vez un joven, Mike, dice, estoy enamorado. Ah, órale, qué bueno. Dice, y yo pronto me quiero casar, qué bueno. Ese es el modelo de bíblico. Dice, porque hago clic con esta chava. Ah, porque, no, hombre, platicamos con ganas. Qué bueno. Y lo dice, oye, no, hombre, es que me gusta físicamente, me agrada, y obviamente me atrae física, y sexualmente. Dice, y me quiero casar con ella y quiero tener familia con ella. Ah, qué bueno. Y le decía a esta persona, ¿y qué vas a hacer cuando la persona sube unos kilitos por los hijos que tenga tuyos? ¿Qué vas a hacer cuando te sientas incompatible con ella o con él? Que dices, ya no me hallo, 3 días hemos peleado y luego te empieza a hacer ojitos la secre de la oficina. Y dices, Señor, y abres la Biblia, ¿verdad? Y todas las cosas nos ayudan a bien. Y dices, Dios quiere que haga eso, ¿verdad? Esa es una aberración, esa es una herejía, ¿verdad? Porque si meditas en su ley, vas a hallar todo lo contrario, ¿verdad? El modelo de Dios para tu vida y para cualquier cosa que tú incursiones en la vida. Para tu trabajo, para tu negocio. Estábamos el viernes, como anécdota, ¿fue el viernes? No, fue el jueves. Una carnita asada ahí con algunos compañeros de trabajo. Éramos 3, ¿verdad? Y estábamos con la sana distancia. Y platicábamos acerca de anécdotas, ¿verdad? De cómo ha habido fraudes en las compañías. Y les dije, miren, yo una vez tuve una tentación muy grande. Que iban a comprar los camiones de chatarra en una compañía que trabajé. Y esa chatarra era aluminio, zinc, metales, ¿verdad? Y son muy bien pagados en el kilo de chatarra. El camión valía como unos 80,000 pesos. Y traía un maletincito el chofer.
Y me decía, tenga. Y me decía con un tonito así de que vamos a hacer negocio, ¿verdad? Y en ese momento, digo, fue muy tentador, ¿verdad? Y más porque se acercaba la temporada de pagar recibos y colegiatura, ¿verdad? Y fue muy tentador, obviamente, y estaba al alcance de nada. Nadie me veía, nadie checaba, nadie corroboraba, etcétera, etcétera. Para mí hubiera sido muy fácil tomar ese dinero y reportar menos de lo que me estaban dando. Pero medité en ese momento, clamé a la sabiduría. O sea, no me refiero a que clamé de que me puse a orar, no. Me refiero a que pues está escrita, así lo dice el salmista también, la ley del Señor en nuestros corazones. Lo dice el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Dice que lo pongas como frontales, dice, entre tus ojos, dice, repítetela, o sea, repítela a tus hijos. Predicaba de eso la pastora el domingo pasado, antepasado, perdón. Y dije, no, o sea, es muy alto el precio para ganar pesos y perder la tranquilidad y que mis hijos, exponer la tranquilidad de mis hijos y de mi familia. Entonces, es muy tentador, ¿verdad? Todo, pero debe de estar la sabiduría en nuestras vidas. El libro de Proverbios, capítulo 3, verso 7, ahí mismo el rey Salomón aconseja y dice que no debemos de ser soberbios, no debemos de ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos de temer a Dios, porque el temor de Dios es aborrecer al mal, y dice, apártate del mal, dice Proverbios capítulo 3, verso 7. Porque él da la respuesta, dice en Proverbios 8:13, dice, la sabiduría de Dios es aborrecer el mal. Eso es la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, la voluntad de Dios está explícita, está presente en nuestras vidas. Si ya son las 7, les robo 2 minutitos. Por ahí Cari me tira carrilla, ¿verdad? Porque dice que siempre digo eso y son como 10. No, esta vez sí son 2. Tenemos que comenzar a buscar en la oración la sabiduría de Dios. Pero esto tiene que ir de la mano con la lectura de la Biblia, ¿verdad? Me decía hay mucha gente cuando hablamos acerca de la oración, del propósito de la oración, porque hay un modelo de orar, ¿verdad? Ya no va a alcanzar el tiempo, nada más cierro con esto. Hay una forma de cómo orar, ¿verdad? Entonces, mi esposa y yo se preparan los mensajes de manera que la persona que los escuche se autocuestione, como estamos viendo de la voluntad, y tú te autocuestiones y puedas conocer a Cristo y la voluntad de Dios en tu vida, y te autocuestiones y digas, ¿realmente vivo en la voluntad de Dios? Y aparte de que te autocuestiones y te autoevalúes, halles en la Escritura la respuesta a ese cuestionamiento y te examines. De la misma forma, cuando hablamos de la oración, a ver, ¿estoy orando realmente como la Biblia o nada más estoy cantinfleando y estoy tirando choro y estoy gritando y estoy haciendo cosas y queriendo adular, ¿verdad? Y queriendo hablar de lo que ni siquiera conozco, o realmente tengo un propósito bíblico en mi oración? Y eso no lo vamos a conocer si no vamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas con insatisfacción y dicen, es que Dios no me escucha. ¿Por qué no te escucha? Decía una persona, es que no me ha dado el carro que tanto le he pedido. A ver, no es como petición que oración. La oración, cuando lo estudiamos, el significado es que una persona siempre es escuchada y tiene que tener en mente que Dios siempre le escucha, porque así lo dice la Biblia, y lo que la Biblia dice es verdad, que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Pero no es lo mismo la oración que la petición, porque Dios te escuchó, pero lo que no fue contestada fue tu petición. Tu oración fue escuchada, pero muy probablemente ese carro no es el tiempo para ti, o no es el carro de $500,000, ¿verdad? Porque ganas 10,000 pesos. Y no es porque no vivas en fe, es porque no te alcanza. Estudia y esfuérzate y sé sabio y busca sabiduría para administrarte en la palabra de Dios. No es falta de fe, es tonterías.
porque eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, una persona debe de empezar a conocer la voluntad de Dios en la oración. Hay tiempo de concluir, obviamente, pero vamos a seguir. El próximo sábado vamos a seguir con esta serie para que igual a mí nos ven en la transmisión, no pierdan, sigan atentos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hacer este tiempo. Señor, gracias. Señor, los hermanos y con los hermanos, Señor, porque es misericordia. Señor, este mundo caótico, caído, lleno de pecado y uso, Señor, tu palabra maravillosa y bendita, Señor, sigue dándonos esperanza. Tu palabra maravillosa, Señor, sigue dándonos amor, Señor, nos sigue dando fe y nos sigue haciendo prevalecer y alumbrando, Señor, en todo lugar oscuro. Gracias, Señor, te pedimos que nos lleves con bien a casa y te pedimos tu protección y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor los bendice.